¿Ya? Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa redonda en la que, contamos con la participación de 10 líderes en el ámbito de la comunicación corporativa, 10 DIRCOM, que representan sectores, visiones y trayectorias muy distintas, pero con un denominador común, su capacidad para gestionar la reputación, construir relatos y liderar con propósito en un contexto cada vez más complejo y cambiante. Vivimos, es así, un momento donde la comunicación ya no es solo una herramienta de soporte, es un eje estratégico, un motor de transformación, una vía para generar confianza, conectar con las audiencias y anticiparse a las crisis. Y para adentrarnos en este apasionante mundo de la comunicación, vamos a conversar sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta el rol de los DIRCOM, desde la inteligencia artificial hasta la sostenibilidad, desde la comunicación interna hasta la gestión de la reputación. Y hacerlo, con voces claves en la cerámica y en la construcción de Castellón. Conocer los retos y las oportunidades en el sector de la comunicación. Creo que tenemos a grandes expertos en esta materia, lo que celebramos. Voy a empezar a presentar a mis invitados, a mis invitadas. Contamos con, aquí tengo un orden, pero yo creo que cuando vaya levantando la mano y mirando a cámara, tengo que decir que agradezco la presencia de MediTV, la televisión del periódico Mediterráneo, a través de las ondas también podremos llegar a nuestros seguidores en esta plataforma. También tendremos una amplia difusión a través de las páginas del periódico Mediterráneo y a través tanto en su versión impresa como en web. Voy a empezar con el orden que yo tenía aquí, que después nos hemos sentado, cada uno nos hemos sentado donde hemos querido. Pero Eva Pedrajas, hola Eva. Eva es responsable de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Baldosas y Recubrimientos Cerámicos, Aster. Gracias Eva por acompañarnos. Begoña, te tengo aquí al otro lado. Begoña Baigorri del Grupo Altadia. Gracias Begoña Gracias a vosotros. por estar con nosotros. También Sandra Mestre, del Grupo Simetría. Te tengo ya también, no te había localizado al principio, pero... Bárbara Breva, de la Asociación Española de Fritas, Esmalte y Colorificios Cerámicos. Bárbara, muchas gracias por estar. Carolina, estás ahí. Carolina Beguer es la máxima responsable de comunicación del Grupo Jimeno. Gracias, Carolina, por estar con nosotros. Bienvenidos. Elena Rincón, de Por Castelló. Gracias, Elena. Gracias. Andrea Manero, de Neolith. Gracias, Andrea, por acudir a la cita. Carmen Campillo, de Equipe de Cerámica. Gracias. Muchas gracias por acudir. Y Elena San Máximo, del Grupo Palmesa. Y finalmente Esther Castellano. Esther Castellano es la presidenta de DIRCOM en Comunidad Valenciana y Murcia. Y a la sazón es nuestra anfitriona en este caso. Gracias, podemos comprobar la asistencia, la capacidad que tenéis de aunar esfuerzos, de convocatoria. Siempre estáis ahí ayudándonos a nosotros, los medios de comunicación, a entender qué es el mundo del DIRCOM, y os agradezco especialmente vuestra asistencia. Gracias por acompañarnos y voy a dar la palabra a Esther para que nos cuente un poquito y aprendamos un poquito más de vosotros. Yo en primer lugar explicaros el porqué de este encuentro. DIRCOM somos la Asociación de Directivos de Comunicación, es a nivel nacional, somos más de 1.200 socios, están todas las grandes empresas del IBEX, pero también están universidades y también están instituciones. Brevemente explicar qué es la asociación. La asociación lo que hace es
acompañar y ayudar a los directivos de comunicación en un momento en el que el rol del director de comunicación se ha convertido en algo estratégico para las empresas. Antes era un rol más cercano a la relación con los medios o relaciones institucionales. Hoy ya es muy diferente porque tenemos un montón de competencias, dependiendo del sector y dependiendo del tamaño de la compañía, pues se abarca más o menos competencias, pero llevamos desde todo, absolutamente, desde asuntos públicos, comunicación o cultura interna, relaciones externas, sostenibilidad, en fin, hoy el DIRCOM necesita estar muy preparado y uno de los objetivos de la asociación es dotar de herramientas y de formación continua a los asociados. También el networking profesional y, bueno, también la parte más importante y uno de los motivos por los que estamos hoy aquí es visibilizar a los socios y, además, evangelizar con nuestra profesión. Entonces, fruto de nosotros somos Comunidad Valenciana y Región de Murcia, porque además de estar Madrid y Barcelona, no todo pasa en Madrid y en Barcelona, hay empresas potentes en todos los territorios y entonces allá donde hay más de 30 asociados, o empresas que tienen un DIRCOM y que consideran que este rol es estratégico, pues se crea una territorial. Nosotros somos de las territoriales más antiguas, llevamos ya casi, creo que son 16 o 17 años, y bueno, pues nuestro objetivo es visibilizar a las empresas de nuestro territorio y a vosotros que hoy estáis aquí, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros a todos. Hoy aquí tenemos mayoría de socios, porque Elena del Puerto está asociada, Eva está casi, ahí estamos, igual que Bárbara. Sandra ya lleva años también con nosotros, está Carolina y Begoña están en junta. Tenemos una junta muy chula, estamos representados Comunidad Valenciana y Región de Murcia, de manera que vertebramos el territorio y que conseguimos también impulsar, pues, Alicante, Murcia y, en este caso, que es mi objetivo principal porque yo soy de Castellón, Castellón. Además, somos una de las provincias con menos DIRCOMs asociados, que no quiere decir que no los haya, porque los hay y además muy profesionales. Prueba de ello es que tenemos una mesa muy potente y no cabía más, porque seguro que tendremos oportunidad de hacer otros. Y bueno, pues lo importante es que podamos tener la oportunidad hoy de demostrar lo que hacemos y que se vea. Entonces, y también que nuestros jefes, CEOs y presidentes conozcan lo que hacemos, que muchas veces no lo saben, pero les salen las cosas bien porque hay alguien por abajo que está trabajando y haciendo de hormiguita, ¿vale? Entonces, yo lo que hacemos siempre cuando hacemos este tipo de encuentros es, yo me he preparado un texto introductorio donde de alguna manera ubico, en este caso he querido poner el acento en los dos roles de marketing y DIRCOM, porque se da mucho, y sobre todo en el sector cerámico, que la misma persona ejerce los dos roles o que un rol tiene más peso que otro en función del tamaño de la empresa y también de los intereses que tenga la empresa, más o menos exportadora o donde los tenga, ¿no? Y luego, pues, por eso consideraba que os lo voy a leer, porque para eso me lo he preparado, pero así ya os ubicamos. Y a partir de ahí, Ángel ya lanza preguntas y yo intentaré hablar lo menos posible, cosa que va a ser difícil de manejar. Y finalizaremos... Bueno, tú hablas mucho y yo soy preguntón, o sea, imagínate... Imagínate los dos. Y luego al final lo que hacemos, yo siempre me apunto un titular de cada uno de los participantes, ¿no? Porque de alguna forma también nos puede ayudar a visibilizar lo que se está haciendo en cada una de las compañías o las preocupaciones que tenéis como DIRCOM, ¿no? O sea, que puede salir por cualquier lado. Así que voy para allá. Hoy venimos a hablar de comunicación y reputación, porque en un mundo que se transforma cada segundo, más tecnológico, más exigente, más global, la comunicación ya no es una área de soporte, es una función estratégica. Y el rol del DIRCOM ha dejado de ser una función para convertirse en una figura clave en el comité de dirección a la altura de cualquier otra área de negocio. Muchas veces nos preguntan, ¿pero qué diferencia hay entre un DIRCOM y el director de marketing? Y no es raro que incluso dentro de las propias compañías se solapen funciones, o peor aún, se difuminen las fronteras. Así que venimos a ponerle nombre, contexto y visión. El marketing y la comunicación son aliados, pero, eso sí, con brújulas distintas. Podemos decir que el director de marketing
es quien está más pegado a las ventas. Su objetivo último es impulsar el negocio, atraer clientes y convertir la visibilidad en resultados. Se ocupa del producto, del precio, de las promociones, de la publicidad, de la analítica de las campañas y de la experiencia del usuario. Trabaja con métricas concretas, tráfico, leads, conversión. El DIRCOM, en cambio, trabaja con activos intangibles, pero poderosos. La marca, la reputación, la relación con los grupos de interés, la coherencia del relato, como decía Ángel, es quien construye la historia de la empresa basada en los valores y el propósito, quien cuida su coherencia interna y externa, quien actúa como brújula ética y estratégica cuando hay una crisis y quien vela por lo que se dice y lo que se hace estén alineados, cosa importante en estos momentos y sobre todo con el tema del greenwashing. Si el marketing mira al cliente, la comunicación mira también a los empleados, a los medios, a las instituciones, al entorno, a los inversores. Si el marketing vende productos, la comunicación construye confianza. Y no hay confianza sin escucha activa, sin propósito, sin transparencia. Entonces, siempre hay una pregunta en el aire y es, ¿qué hace un DIRCOM, ¿no? ¿Qué hacemos? A mí hay una frase que me encanta de una compañera de Junta, en la Junta Nacional, que es Luisa Ali. Luisa fue DIRCOM de IKEA durante 20 años y era la directora de la Fundación Hermès. Y ella dice una frase que a mí me encanta y la reproduzco muchas veces, ¿no? Que es: el DIRCOM es el profesional que traduce la complejidad del entorno en decisiones estratégicas que preservan el valor más frágil de una organización, su reputación. Pues sí, dependiendo del tamaño de la empresa y del sector, el rol puede ser más o menos amplio, pero os aseguro que hoy en día un DIRCOM tiene que estar formado y capacitado con competencias tan diversas como, y voy a enumerar unas poquitas porque en muchos casos son más: la comunicación corporativa, la portavocía de la empresa y el acompañamiento a la dirección en su exposición pública, la gestión de crisis, y quien levante la mano que en nuestros sectores no haya tenido alguna en los últimos o en el último año, que muchas veces no llegan a los medios porque se gestionan bien desde las áreas de comunicación. Las relaciones institucionales, a menudo en coordinación con departamentos legales o de desarrollo de negocios, importante contar con otras áreas. La sostenibilidad y el reporte ESG, que cada vez más está en la agenda de los directores de comunicación y va a dejar de ser la voluntad de las empresas para convertirse en un imperativo, sobre todo por la normativa que tenemos y nosotros con la UE, que es una de las más exigentes en materia de sostenibilidad. El posicionamiento digital, redes sociales, medios de comunicación, foros. La marca empleadora, porque atraer talento ya no es una batalla de recursos humanos, va de transformación cultural y de relato. Va de compañías trascendentes, transparentes y auténticas. Y, como no, la estrategia de marca y el propósito, el gran paraguas que conecta a la empresa con lo que la sociedad espera de ella. Todo esto, y muchas veces con equipos reducidos, muy reducidos, y con presupuestos muy ajustados, ¿no? Hacemos malabarismos, pero con mucha pasión, inteligencia contextual y sentido de la oportunidad. Esos somos los DIRCOM. Sé que muchos de vosotros gestionáis ambos mundos, el marketing y la comunicación, o trabajáis en empresas donde el peso recae más en una de las dos áreas. Este desayuno no va de marcar límites, sino de tender puentes, una oportunidad para construir y andar juntos. Porque cuando comunicación y marketing van de la mano, con objetivos compartidos y roles claros, el resultado se nota en la imagen, en la cultura corporativa, en la confianza de los stakeholders y también en los resultados de negocio. Así que vamos a por ello y yo creo que vamos a salir de aquí todos muy armados, porque al final estar juntos, ver que todo el mundo tenemos el mismo tipo de problemas, ¿no? Nos aupa y nos demuestra que vamos por el buen camino y que podemos aprender todos de todos. Así que adelante, Ángel. Muchas gracias, Esther. Te hemos contado también que ahora ya Bueno, pero ahora se trata de desgranar, ¿eh? Se trata de conoceros, ¿vale? Ahora mismo ha contado Esther de manera general todo lo que conlleva el DIRCOM. La verdad que la has contado muy bien, ¿eh? Bueno. Y la has contado muy bien, ha sido muy completo y conciso. Pero ahora lo que quiero es conocer de manera particular qué hacéis vosotros en vuestras compañías, en vuestras respectivas compañías. Bueno, Begoña, yo como veo ya que ya estás preparada, vamos a empezar contigo. Para eso nunca estoy preparada. Yo es una pregunta que voy a hacer a todos vosotros, a todas vosotras, que, bueno, el papel que tiene el DIRCOM, la DIRCOM en tu compañía, en este caso Altadia, y especialmente en tu caso, por ejemplo, cómo ha evolucionado este rol que hablamos.
Pues sí, a ver, ha evolucionado bastante, ¿no? Hace ya, bueno, Altadia es un grupo recientemente, porque al final llevamos 4 años como grupo Altadia, ¿no? Pero que viene de la fusión y de la unión de diferentes empresas, pero entonces el papel de DIRCOM como tal no existía, simplemente era una persona que se dedicaba, empecé yo a coger ese tipo de temas, a gestionar la información, ¿no? A ser un mero gestor de esa información que llegaba y un poco a contacto con los medios, a empezar a hacer, a contar ciertas cosas en un mundo, como sabéis, el cerámico, que es bastante, vamos a decir, no muy comunicativo, no es muy proactivo, ¿no? Esto bueno, o sea, no es ni malo ni bueno porque al final es un sector súper potente que con la comunicación como la ha planteado, pues le ha funcionado muy bien, pero bueno, yo creo que está ahora uno de los retos podría ser coger y decir, bueno, pues vamos a aprovecharle, vamos a lanzar nuestras marcas hacia afuera para que realmente influyan los resultados de nuestro trabajo en el negocio de una manera más cuantitativa que lo que hasta ahora o sea, podemos medir. Entonces, pues bueno, al final de la gestión de la información hemos pasado a trabajar alineados con la estrategia de la compañía, ¿no? Apoyar las decisiones y las acciones que desde arriba suceden, ¿no? Entonces, nuestro reto es trabajar estos mensajes, ¿no? con eficacia, ser sobre todo transparentes, ágiles, flexibles y mostrar qué es lo que hacemos de esa manera y cómo lo hacemos de una manera abierta y transparente. Nuestro grupo, como decía, pues ha sufrido un proceso de transformación y entonces muchos de los retos de estos últimos años pues ha sido contar qué estaba pasando, ¿no? Qué estaba pasando en Altadia, por qué se formó Altadia, porque compramos una empresa, cómo nos fusionamos. Había que ser muy didácticos. Muy didáctico, para entenderlo todo. Internamente también, porque hay una parte muy importante, porque tú tienes que mantener a los equipos sí, ilusionados con este nuevo proyecto, ¿no? que es Altadia, y bueno, pues la verdad es que es uno de los retos más importantes que hemos tenido últimamente. Aparte de mantener la esencia de todas las marcas, porque el grupo Altadia es una corporate, pero nosotros mantenemos la esencia de nuestra marca Smartglass, de nuestra marca Itaca, de nuestra marca Frita, de nuestra nueva marca Yunexa, que viene de Ferro, y bueno, y no solo aquí, sino en todas las partes del mundo, porque tenemos sedes en muchos lugares con culturas muy diferentes que nos hacen tener que adaptar esa información, ¿no? A esos mensajes a diferentes culturas, que este también creo que es un reto muy apasionante, porque de verdad que lo es. Y luego, bueno, todas las crisis que han aparecido últimamente en el sector cerámico, digas energía, bueno, etcétera, regulaciones y demás, que todos juntos, creo, ¿no? Y con la ayuda, por ejemplo, de ANFE, que en este caso que está Bárbara aquí, luego ella si quiere comentar algo que añada, pues bueno, lo estamos superando, ¿no? Pero bueno, aparecerán más y seguiremos luchando para superar ese tipo de retos. Entonces, pues bueno, al final ese es nuestro gran reto, ¿no? Ser súper eficaces y sobre todo transparentes. Yo creo que la transparencia es algo que me parece súper importante para una compañía, ¿no? Y es uno de los retos fundamentales de un DIRCOM, mostrar esa transparencia al resto del mundo y de la sociedad que nos rodea. Bueno, hay momentos que las figuras de los DIRCOM son fundamentales. Yo recuerdo en la época de la pandemia, aquello era espectacular porque era una referencia para los medios, era un papel necesario para trasladar, digamos, el momento que estábamos todos atravesando. Y la verdad es que en ese momento puntual también se notó mucho la figura de DIRCOM en esa gestión de la crisis, en esa comunicación en crisis, que realmente fue fundamental. Elena San Máximo, Elena, voy al otro lado de la mesa para preguntarte por eso. Bueno, pues PAMESA, el grupo PAMESA, pues un grupo
potente, un grupo que tiene una trayectoria inmensa, que va creciendo, en crecimiento. Primero, ¿cuál es la función del DIRCOM en el Grupo Pamesa? Y además, ¿cómo ha sido esa transformación, esa evolución que vosotros habéis tenido desde dentro? Pues mira, me viene súper bien la diferenciación que has hecho sobre el director de marketing y el de comunicación, porque es cierto que equipos de marketing en Grupo Pamesa hay pues prácticamente desde el principio, pero el departamento de comunicación no se creó hasta hace apenas 4 años. Entonces, en ese sentido, en un primer momento, el primer objetivo que tenía el departamento de comunicación era aunar a las marcas de forma que sintieran que todas formaban parte del mismo grupo. No tanto yo voy por mi lado y tú vas por el otro y aquí está Prismacel y aquí está Navartin, no, todos somos Grupo Pamesa y tenemos unos objetivos comunes que tenemos que defender y que comunicar. En ese sentido yo creo que hemos hecho muy buen trabajo porque creo que tanto a nivel interno como a nivel externo es una cosa que hemos conseguido, que ya la gente tiene más identificada qué empresas forman parte del grupo, ¿no? Y todos sí que creo que ahora van como en una misma dirección. En cuanto a retos profesionales que he tenido la suerte de poder vivir dentro del Grupo Pamesa, creo que el más importante sería el de posicionar nuestra propia feria, que es Cerámica Experience, que eso es realmente un reto porque ya hay otras ferias que tienen un renombre, pero el nuestro tiene apenas, nuestra feria tiene apenas un recorrido de 4 años y traerla a Castellón, que gente que no tiene nada que ver con el sector cerámico sepa lo que es, la identifique, la vea, la pueda ver en el Estadio de la Cerámica, creo que eso ha sido uno de los retos más bonitos que hemos tenido, la verdad. Está creciendo en dimensión temporal, porque el margen temporal también está creciendo, pues es un evento de primer nivel. Y es verdad que el reto ha sido apasionante. Sí. Y os agradezco la difusión también, porque gracias a vosotros también ha sido más fácil. Pues de Elena Rincón, de por Castelló. Bueno, la cerámica también tenéis mucho que ver vosotros. Somos el puerto de la cerámica. Sí, el puerto de la cerámica. Bueno, también tú curiosamente vienes del mundo de los medios de comunicación, después pasaste al puerto, tienes una evolución en lo personal, pero ¿cómo ha sido esa evolución dentro de vuestra compañía, dentro de la autoridad portuaria? Yo suscribo muy buena parte de lo que ha dicho Begoña, porque en el puerto la evolución ha sido muy positiva, evolucionamos favorablemente, pero el camino no ha sido nada sencillo, ¿no? Liderar con propósito, ser eje estratégico y conectar con las audiencias es algo que todos queremos hacer, pero no siempre lo podemos hacer, ¿no? Porque dependemos al final de una decisión del CEO. En este caso sí que existe una apuesta importante por esto. Hemos pasado a formar parte del comité directivo, lo cual quiere decir que estamos donde se toman las decisiones y eso nos permite gestionar la comunicación desde un sentido amplio. No solamente gestionar la relación con los medios, hacer notas de prensa. Yo creo que hemos dado un paso muy importante y de gigante. Aún existe un paso más, que sería un cambio de cultura en el equipo directivo, que realmente más que estemos porque alguien ha decidido que estemos, sino que se crea que la figura del DIRCOM es importante para gestionar lo que pasa en este caso en la actividad portuaria en el puerto. Y luego uno de los retos más importantes que tenemos en el equipo de comunicaciones, eso es internamente y externamente, generar sentimiento de pertenencia, que al puerto se le vea no como una infraestructura, sino como una infraestructura que genera empleo y riqueza, que no todas las provincias españolas tienen la suerte de tener un puerto, y eso tiene una ventaja competitiva para todo el entorno. Ser un puerto querido y generar aprecio en el entorno y dar a conocer lo que estamos haciendo. Y yo creo que ahí tenemos una labor importante, porque a veces los puertos se han visto como algo muy duro y hablamos de cifras y de infraestructuras y de inversiones que no todo el mundo sabe que estamos hablando. Yo creo que el papel ahí de saber contar lo que se hace, no solamente contarlo, sino saber contarlo para que la ciudadanía sea consciente de qué somos, yo creo que tenemos ese reto, para mí es muy fundamental. El papel del DIRCOM es especialmente importante para los medios de comunicación cuando hablamos de patronales. ¿Por qué? Porque representan un colectivo, ¿no?, de empresas. Eva Pedrajas de Aster, y bueno, pues es una herramienta muy necesaria también para los medios. También
entiendo que la comunicación interna también es muy importante cuando hablamos de intereses diversos dentro de un colectivo como es la cerámica. ¿Cómo lo vive desde dentro? ¿Cómo ha sido esa evolución? La evolución, ¿no? Nosotros es un caso un poco diferente a una compañía individual, porque al final lo que hacemos es representar pues a todas las empresas que son asociadas y a todo un sector. Entonces, como aunque también hacemos mucha labor de marketing, porque al final también defendemos una categoría de producto, sí que es verdad que el papel de portavoz y de trasladar mensajes más corporativos de todo un sector, pues de temas de medio ambiente, laborales, eso es algo que ya viene como en el carnet de la asociación, ¿no? Es una de nuestras funciones desde el inicio. Entonces ahí ya nosotros sí que llevamos una trayectoria de comunicar sobre valores, innovación, sostenibilidad, pero sí que es verdad que uno de los mayores retos que tenemos, creo que hemos mejorado bastante en los últimos años, ha sido que al estar muy centrados en una provincia, en Castellón, a lo mejor nos costaba llegar y estar en la agenda en los sitios donde teníamos que estar, porque al final somos una industria a nivel, o sea, asociación nacional, una industria muy potente, y lo que queríamos era estar mucho más representados, pues tanto en medios nacionales como ya luego en las agendas de decisores, ¿no? Entonces ahí sí que vemos que cuentan con nosotros en infinidad de grupos de trabajo de todos los ministerios a nivel Bruselas, y eso es una labor que se construye. ¿Eso podríamos llamarlo asuntos públicos? Sí. Claro, es otra de las patas, ¿no? Claro, pero una función claro, sí, que no se llama, o sea, la gente no lo identifica como una función del DIRCOM, que es al final el que abre las puertas, el que va a Bruselas, el que se reúne o acompaña a presidente o generas que generan mucho contenido para que luego llames a la puerta y esa puerta se abra. Entonces ese reto es uno de los que he vivido y ha sido fuerte. Y luego otro de los retos ha sido con el cambio, la era digital, ¿no? La inmediatez que se exige, multiformato, que tiene que ser todo rápido. Y hay veces que el papel también del DIRCOM creo que es parar un poco, analizar y hablar siempre y dar información, pero que sea siempre con prudencia, coherente y basada en datos, que sé que al final cuando das también mucho número y mucho dato mareas un poco, ¿no? Pero que también que siempre todo lo que tú traslades tenga un soporte. Tengo que decir que me acompañan DIRCOM de grandes compañías, pero que son compañías que no es que sean grandes ya, sino que siguen creciendo, o sea, que en el futuro pues la dimensión de estas compañías pues seguirán ganando en importancia, tanto en calidad como en dimensión. Y en este caso a Carolina Beguer, de Grupo Jimeno, es un ejemplo de ello. O sea, siempre estamos conociendo esta capacidad de expandirse, capacidad soy ambicioso en el campo de la innovación, de la tecnología. Hablo bien, por ejemplo, Facsa lleva 150 años con el tema del ciclo integral del agua. O sea, quiero decir, esto es ser DIRCOM de una compañía como esta es hartamente complicado cuando tiene tantas aristas. ¿Cómo lo vive desde dentro? Bueno, yo creo que por ver la parte positiva, ser DIRCOM de cualquier tipo de compañía es motivador, por ver la parte positiva más que complicado, ¿no? Y muy dinámico. Sí, bueno, a ver, en nuestro caso es cierto que yo creo que hay dos cuestiones interesantes en la gestión de comunicación de un grupo como el que represento. Por un lado es el carácter de un grupo familiar, que al final creo que en la comunicación hay muchas aristas comunes, probablemente con otros grupos familiares, en esa comunicación, ¿no? Una comunicación mucho más pausada, más cauta, con mucho compromiso, con unos pilares y unos valores muy intrínsecos en la organización, y que probablemente hay que trabajar la comunicación pues desde esa perspectiva, ¿no? O sea, hay que observar mucho cómo es la cultura interna, cómo es la esencia, cuáles son los valores de esa familia, para trasladar eso a la organización.
yo creo que es algo muy característico de cualquier empresa familiar, que también empresas multinacionales que no lo son, tienen sus características, pero la peculiaridad quizás un poco de la empresa familiar es eso, y de algún modo también la responsabilidad de la marca de que represente los valores de un legado familiar. Yo creo que eso es un plus interesante y un aspecto muy importante de la gestión de la comunicación de una empresa familiar de cualquier ámbito. Y luego, por otro lado, en nuestro caso, quizás un poco eso, lo más desafiante o lo más interesante en nuestro caso para la gestión de la comunicación es la diversidad. Somos un grupo que tenemos... Nuestros sectores y nuestras actividades se complementan mucho más de lo que desde fuera quizás puede parecer, ¿no? Este grupo hace de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho nexo de unión entre cada uno de estos servicios. Entonces, por un lado, pues la comunicación de diversidad de diferentes tipos de servicios, diferentes tipos de actividades, además acompañado en un proceso muy interesante de expansión. Hemos ido creciendo mucho en los últimos años, como hablabas, y también hemos crecido orgánica e inorgánicamente. Hemos incorporado compañías muy afines a nuestra actividad y muy afines también, la mayoría de ellas también, bueno, en todo caso de empresas también familiares que están alineadas un poco a nuestra forma de ser, pero eso también tiene un poco pues, esos desafíos, esa complejidad de integrar culturas, ¿no? En todo procesos de integración que seguro con compañeros han vivido, pues ahí hay un reto interesante. Nosotros también hemos ido, pues bueno, yo particularmente, bueno, en mi caso no sino por dimensionar el departamento o el área de comunicación en el grupo, pues aproximadamente se creó hace unos 12 años, y es verdad, pues como yo creo que la mayoría de nosotros inició desde una perspectiva mucho más táctica y ha ido evolucionando a una dimensión pues más estratégica, ¿no? Desde la dimensión de cómo podemos aportar valor a la organización, ya sea en objetivos reputacionales o objetivos de negocio, en objetivos de captación del talento. Es decir, al final nuestra labor yo creo que no es velar la marca para que aporte valor. Y de esta manera es lo que te permite internamente pues ir trabajando esa divulgación y posicionamiento del rol de la comunicación. Para nosotros, para el equipo de comunicación en Grupo Gimeno, pues es un privilegio poder trabajar en una compañía con una historia y un legado de 150 años y bueno, pues con muchos desafíos por delante. Creo que comentabas uno de los hitos un poco más importantes. Yo creo que el hito es el día a día, porque surge mucha actividad, mucha diversidad, pero para nosotros, por ejemplo, yo creo que en términos de comunicación hubo un punto de inflexión que fue la pandemia. Para la mayoría de sectores, servicios, es como que cambió un poco el posicionamiento, ¿no? de la labor que nuestros equipos hacen en sectores, o sea, hablábamos de servicios esenciales, ¿no? Y para nosotros tuvimos la oportunidad, trabajamos mucho, como tú decías, estuvimos todos, yo creo que todos los DIRCOMs en general, trabajamos muchísimo en esa etapa, pero fue un momento extraordinario para realmente conectar con el equipo, para ensalzarlo, para trabajar en la comunicación interna y para impulsarla aún más, ¿no? Y rearmar vuestra labor y vuestra presencia y vuestro protagonismo dentro de la estructura general de la empresa. Yo quiero preguntarle a Andreas de Neolit, una empresa tan internacionalizada como la vuestra, hay un factor también muy interesante para la hora de conocer cómo ha sido esa evolución, cuáles son los retos, o sea, y cuál es la participación de un DIRCOM, del DIRCOM en esa compañía. Bueno, en nuestra organización desde siempre la posición de comunicación o el equipo de comunicación ha estado metido dentro del equipo de marketing. En este caso, como decías tú, no son dos entidades separadas, sí que hay un equipo de comunicación, pero depende en este caso, el director de marketing. Siempre ha sido así, o sea, nosotros al final, y un poco hablando de la evolución que empezabas a plantear tú, Neolit empieza hace relativamente poco, es una empresa que tiene 15 años, ¿no? Que intenta hacerse un espacio en un sector altamente competitivo con un producto totalmente desconocido en aquel momento, ¿no? Ahora se está convirtiendo en un commodity porque hay muchísimas marcas metidas ahí, etc.
pero en aquel momento era casi un experimento, ¿no? Entonces, desde el principio, el planteamiento a nivel de comunicación fue hacer mucho ruido lo más rápido posible. Claro, o sea, hacer mucha presión, que obviamente requiere mucha inversión, mucho trabajo, mucho riesgo, ¿no? De alguna forma, en el que vas cometiendo errores, en el que vas viendo qué cosas te funcionan mejor, qué cosas te funcionan peor, y luego eso se extrapola también a el crecimiento internacional, ¿no? No es lo mismo plantear un ejercicio de comunicación desde cero, por decirlo de alguna forma, o desde casi cero en un país, que plantearlo en X países, ¿no? Entonces, pues lógicamente esa evolución también tiene un recorrido en el sentido de que tienes temas que planteas que te sirven en todos los mercados, tienes temas que planteas que no te sirven en todos los mercados, tienes, a medida que vas abriendo, y esto es algo que seguro que también conocéis perfectamente, bueno, vosotros o otros muchos, no, tú también, a medida que te vas metiendo en ciertos mercados tienes que tratar temas o localizar muy bien los temas que quieres para cada mercado. Eso requiere mayor complejidad a nivel de o mayor amplitud del equipo o mayor relación con agencias de relaciones públicas en un montón de mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un proceso, pues la verdad, muy interesante. Es un proceso muy interesante y que tiene muchísimos retos y muchísimo riesgo también, y que conlleva mucha inversión, ¿no? O sea que en ese sentido es un camino interesante, como decía. Nosotros desde el área de marketing, bueno, o desde el área de comunicación, que está en el área de marketing, llevamos también la comunicación interna, que también, y bueno, y este tema ha salido en varios de los comentarios que habéis hecho, ¿no? De cómo tienes que intentar ya no solo que tu comunicación externa sea efectiva de cara a los stakeholders que vayas dirigido, sino también a crear fidelidad de tus empleados, captación de talento, que tu reputación esté dentro de un margen controlado, control de crisis o de incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, es un proceso interesante. Sí. Bárbara, precisamente estás a cargo, bueno, de la comunicación de otra patronal estatal, porque hay que decir, aunque tiene la sede en Castellón, es estatal y no hay que olvidar nunca eso. Bueno, pues, ¿cuál es tu visión y tu evolución, la evolución del DIRCOM en ANFEC? En ANFEC, bueno, pues me uno a muchas de las cosas que ha dicho Eva con respecto a Aster, ¿no? Porque somos pues dos patronales que estamos dentro del clúster cerámico, ¿no? Junto con ASEDEC, y entonces, pues, ¿cómo ha evolucionado ANFEC en sí? Bueno, pues ha pasado de ser una asociación, digamos, un poco pequeña, a de repente ir adquiriendo con el paso del tiempo una representatividad muy grande en paralelo a lo que han sido sus empresas, porque las empresas de ANFEC han pasado pues de ser unas empresas casi familiares que estaban aquí a de repente crecer y convertirse en grandes multinacionales con una expansión internacional, con plantas productivas por todo el mundo y que son líderes mundiales. Entonces, lo que se ha intentado desde ANFEC es que, a pesar de ser una asociación con pocas empresas, captar lo que es esa esencia de la diferencia que hacen estas empresas dentro de este sector como pilar fundamental, siendo que son una industria no tan conocida como la azulejera, porque el azulejo es un producto de distribución directa a cliente, ¿no? Nosotros a veces es difícil explicar qué es una frita, nos han llegado hasta preguntar si es que hacemos patatas fritas. Entonces, ¿qué es una frita? ¿Qué es un esmalte? ¿Y cuáles son sus elementos diferenciales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una de las funciones ha sido pues ir ocupando ese puesto, no solamente aquí a nivel local, sino también, como decía Eva, a nivel nacional, ¿no? Que se nos conozca y que se nos reconozca, tanto en cuanto a medios de comunicación, que ese ha sido pues una apuesta de los últimos años muy importante. Cuando hubo un relevo generacional en ANFEC, se apostó por darle más visibilidad a lo que representaban nuestras empresas, y también a nivel institucional, a nivel político, tener pues un peso específico, de forma que pues en muchas ocasiones actuamos conjuntamente como sector cerámico, porque tenemos muchos intereses comunes. En otras ocasiones, al ser un producto diferente, pues tenemos que reivindicar cuáles son nuestras especificidades como sector que produce un tipo de producto
muy específico, ¿no? Entonces ha sido reivindicar, tanto frente a la sociedad como frente, bueno, lo que decíamos antes, los políticos, tanto locales como regionales, nacionales y europeos, que nuestra industria es líder mundial y dar a conocer eso. Ese ha sido uno de los retos principales. También aunar lo que yo diría que es el sentir de qué es lo que las empresas necesitan de nosotros, porque nuestras empresas siempre han sido muy buenas en su comercialización. Entonces, en ANFEC, que es una asociación pues muy efectiva, diría yo, se ha intentado captar qué es lo que las empresas necesitan de ANFEC. Y en este sentido, pues hemos desarrollado y estamos desarrollando muchos proyectos en temas que son comunes para todos, temas de normativa, estudios sobre descarbonización, sobre cosas en las que esa normativa del sector químico y que nos viene de Europa, esa reglamentación nos afecta a todos. Entonces, ¿cómo demostrar qué es, o sea, lo importante para el sector y qué cosas puede cumplir y qué cosas no? Con lo cual, esta comunicación, como veis, es multidireccional. Por un lado es hacia los medios, con mensajes pues un poco más claros dirigidos a público general, y por otro lado mensajes muy específicos para las autoridades que a lo mejor están regulando cierta normativa y en trámites previos, pues es decir, miren señores, es que si ustedes nos ponen estos límites, a lo mejor no vamos a cumplir y vamos a tener que, bueno, producir más fuera. Este es otro tema que nos hace un poco diferentes. Las empresas de ANFEC tienen una implantación en el exterior muy grande, con plantas productivas, y entonces eso es una ventaja, pero a la vez pues nos sirve para decir que si en Europa ponen las cosas muy difíciles para la industria, pues se puede producir más fuera, y eso es algo que no queremos nadie. Otro de los mensajes que se intenta decir es que gracias a la sinergia que ha habido en esta provincia y en este clúster entre la industria azulejera, la industria esmaltera, maquinaria y toda la industria auxiliar, se ha creado este clúster, este nicho que la gente por ahí lo llama el Silicon Valley de la cerámica, ¿no? Y esto es algo que intentamos siempre transmitir fuera de aquí, porque aquí hay quien lo sabe, pero fuera de aquí no se sabe de la importancia de lo que se cuece en Castellón, ¿no? Entonces queremos dar un mensaje de que Castellón lleva la iniciativa en la investigación y en cuanto a desarrollo de producto a nivel internacional. Entonces esto creo que ha sido otro de los mensajes, es decir, ver cuáles son los mensajes que afectan a todos los asociados y actuar de una forma coral para crear un mensaje con coherencia. Y por último, creo que es un poco intentar transmitir esta ilusión, es decir, en una asociación hay empresas y detrás de las empresas hay personas, y cada una de estas personas está poniendo su trabajo y su ilusión en esto. Entonces creo que en la comunicación no debemos olvidar esto. O sea, al final comunicar es transmitir algo que genere en el interlocutor una emoción, que le despierte algo. Entonces creo que es muy importante ver cuál es esa cadena y que cada una de las personas que intervienen en cada empresa importa. Un sector líder mundial y lo tenemos en Castellón, nada más y nada menos. Hablábamos de empresas que están creciendo, se están transformando, que están pues diferenciándose. Tenemos a Sandra, del grupo Simetría, que también ha hecho importantes cambios dentro de lo que es el mundo de la comunicación. Sandra, ¿cómo lo has visto desde dentro? Yo creo que aparte de que creo que hemos comentado todas cosas muy interesantes, evidentemente yo me veo muy reflejada, ¿no? en Carolina. Al final tenemos ahí un tipo de grupo igual, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que lo que ha dicho Carolina, y estoy totalmente de acuerdo con ella, trabajar en un grupo familiar en el que la familia sigue siendo los principales accionistas y los que al final toman las decisiones, es muy importante entender su filosofía, ¿no? Sus valores y su manera de querer hacer para poder transmitirlo. Entonces yo creo que eso es lo principal. Entonces a partir de ahí es trabajar de la mejor manera posible para adaptarse a ese crecimiento, esos cambios, esas crisis, esas cosas que aparecen. Es verdad que cuando yo entré en la compañía en 2016, allí había habido un desierto de comunicación, ¿vale? Porque cuando el grupo era Luasa y allí había un montón de millones de gente trabajando en comunicación,
eso con la crisis desapareció a cero, literal. A cero es literal, cuando yo entré no había nadie. De hecho, hacía 5 años que no había nadie en comunicación. Entonces, claro, empezamos de cero. En 2016 empezamos de cero. Y empezamos de cero con un paradigma totalmente diferente al que se dejaron cuando llegó la crisis. Tiene su ventaja empezar de cero, porque está todo por hacer. Totalmente. Y yo creo que fue muy positivo porque al final lo que conseguimos, lo que hemos conseguido en estos 8 años que llevo a la compañía es que la comunicación tenga un papel importante en toda la compañía a nivel transversal, en todos los negocios y en todos los departamentos. Entonces, eso es verdad que no ha sido un camino fácil, porque empezar de cero, cuando al final cuando quien más creía en eso era un director de un negocio en concreto, que era de construcción, que es verdad que en 2016 construcción sigue siendo, ¿no? La área de construcción es la más potente en nuestro grupo, pero es verdad que en esos momentos pues era la que más lideraba todo el grupo, fue quien pensó que era necesario reactivar esto y con él empezamos a crecer. Y ahora es verdad que el grupo cada vez está más diversificado, teníamos un grupo muy diversificado, pero ahora lo hemos unido, es decir, no cada uno va por su lado, sino todos vamos bajo la marca Simetría, aunque cada uno tenga su marca, los valores que transmitimos y que intentamos trabajar en todas las compañías siempre son iguales, y pienso que eso es algo que hemos conseguido poco a poco, lo estamos consiguiendo. Es verdad que no hicimos una gran inversión cuando cuando sacamos la marca Simetría Grupo, pero que con estos 5 años que llevamos con la marca, creo que hemos conseguido aunar muy bien todo lo que contamos, que la marca se conozca y que al final la comunicación tenga ese papel importante, ¿no? Entonces, es verdad que lo que digo, el reto de cambiar, cuando llevaba solamente 4 años en la compañía, coger todas esas marcas, que cada una iba por su lado, que cada una, de hecho había gente que no pensaba ni que existía alguien que podía hacerles simplemente un catálogo, ¿vale? O una presentación de PowerPoint, cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces yo creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? El que todo el mundo tenga en cuenta que tú tienes una persona referente que te va a ayudar en eso y que te va a proporcionar los recursos que tú necesites en cuanto a comunicación. Y por supuesto, una cosa que hemos ganado mucho también, y os diría que en estos 2 últimos años, es la parte de la comunicación interna. Nosotros cuando llegó el COVID teníamos una crisis anterior de hacía pocos meses, que fue un ataque informático que nos desbarajustó todo. Entonces nosotros plantamos con la crisis que nos íbamos a casa sin ordenadores, porque cada uno, o sea, no teníamos ordenadores, estaban todos encriptados, aquello fue un caos total. Entonces ahí hemos cambiado todo un paradigma en cuanto a la comunicación. Yo me acuerdo que antes de pasar eso éramos 4 departamentos los que habíamos instalado Teams, que empezábamos a utilizar la nube, tal. Entonces fue a partir de ahí cuando esto evolucionó y sí o sí se tuvo que implantar. Entonces yo creo que desde la crisis estos 2 últimos años hemos evolucionado mucho en comunicación interna. De hecho hacemos muchas cosas internamente que luego no contamos externamente, y creo que eso también genera mucho valor para el personal, ¿no? Porque al final ven que haces cosas para ellos y que no lo necesitas contarlo fuera, sino que ellos lo sienten, y al final con eso yo creo que generamos esa marca que queremos transmitir fuera, ¿no? Y que ellos nos ayudan a transmitirla. Entonces estamos un poco ahí. Es verdad que estamos creciendo mucho, que estamos diversificando en servicios en que hasta hace unos años no hacíamos, y eso nos está ayudando también a tener visiones más globales, ¿no? De cosas que posiblemente no habías trabajado anteriormente. Es un poco lo que... Qué agradable cuando hablamos de transparencia y demás, ¿eh? Pues, me has contado aquí hasta los problemas. Yo creo que al final esas cosas son necesarias para entender también porque... muchas veces los cambios, ¿no? y las maneras claro. de evolucionar. Y como se cuenta, pues realmente la manera de contarse pues, es muy didáctica. Bueno, Carmen, Equipe ha evolucionado mucho. Sí. Y habéis, soy una empresa puntera en el mundo de la cerámica, volvemos a la cerámica. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en el mundo de la comunicación interna? Bueno, pues Equipe es una empresa que ha sufrido una notable evolución desde que sus inicios, ya hace 25 años,
ha ido creciendo poco a poco y bueno, puedo decir que se ha consolidado como líder en el sector de la pieza pequeña, que es lo que nosotros fabricamos, pieza pequeña. Entonces, en sus inicios, el papel del DIRCOM estaba como integrado dentro del departamento de marketing, porque es lo que has comentado, ¿no? O sea, realmente estaba todo mezclado, diseño, marketing, no había un departamento de comunicación como tal, ya que las labores se centraban más en el marketing de producto. Queríamos vender el producto y entonces todo era venta del producto. Entonces, poco a poco esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque en el 2021 Equipe integra en su estrategia la sostenibilidad, pero la integra de una forma que forma ya parte de su ADN. O sea, realmente la sostenibilidad es parte de nuestro día a día, está formando parte en todo, en las operaciones, en la comunicación, en todo. O sea, la sostenibilidad es lo que nos mueve. Entonces, esto conlleva un cambio y nos hace pensar que tenemos que comunicar esto. ¿Por qué? Porque nuestra actividad ya no solo está centrada en el diseño y elaboración y venta de productos cerámicos, sino que realmente ahora llevamos a cabo una serie de acciones sostenibles que redundan en beneficio de la sociedad, redundan en beneficio del medio ambiente, incluso de nuestros propios empleados. Todo esto antes no se venía desarrollando, es algo nuevo. Entonces queremos transmitir también y queremos llegar a conseguir que la sociedad entienda que aparte de nuestra labor como empresa y de ganar dinero como empresa, lo que queremos también es aportar un granito de arena a la mejora de la sociedad en general, porque como sabéis la sostenibilidad tiene tres patas, está la medioambiental, está la social y está la de gobernanza. Entonces nosotros nos hemos volcado en las tres por igual. En el aspecto medioambiental pues hemos apostado por la descarbonización. ¿Por qué? Porque nuestro sector cerámico es un sector intensivista en el consumo de gas. Entonces esto nos ha de plantearnos un futuro difícil, porque como tú has dicho, Europa nos ha marcado unos objetivos de descarbonización muy exigentes. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos empezado a investigar, a buscar innovaciones. Fruto de ello, hemos implantado el horno eléctrico. Este año pasado, en el 2024, pusimos en marcha el primer horno eléctrico del sector cerámico y puedo decir que estamos muy contentos y muy satisfechos, hasta el punto de que vamos a implantar un segundo este año. ¿Por qué? Porque reduce notablemente las emisiones de CO2 y la calidad del producto es exactamente la misma. Entonces, esto nos ayuda a vislumbrar un futuro para nuestro sector, porque la cerámica está totalmente basada en el consumo de gas natural. Bueno, esto por la parte medioambiental. Luego, por la parte social, se hacían muchas acciones en beneficio tanto de la sociedad, comunidades locales, empleados, ONGs, y nunca se comunicaba. Entonces esto se quedaba un poco como en el olvido. Entonces realmente hemos pensado que tenemos que crear este departamento porque todo esto la gente lo tiene que saber. Los empleados pues les ayuda a crear orgullo de pertenencia, al saber que su empresa pues está contribuyendo pues cuando ocurrió la DANA pues en una serie de ayudas que supusieron pues que fueron importantes. O muchas otras cosas que podemos hacer con la comunidad local, que es el pueblo Figueroles que tenemos al lado, que les ayudamos tanto en sus fiestas como en actividades que hace el ayuntamiento. Bueno, nos volcamos con la comunidad local. Esto ocurre que muchas veces los empleados ni siquiera lo saben. Entonces, por estos motivos estamos creando en estos momentos el departamento de comunicación. Yo estoy al frente del departamento. Y bueno, pues eso, se trata de aunar todas estas iniciativas y transmitirlas tanto a la sociedad como a nuestros empleados, para que se sepa que la sostenibilidad está en el eje de nuestra actividad y se pueda transmitir a la sociedad y a los empleados y, por supuesto, pues eso, aportar nuestro granito de arena en la mejora de la sociedad. Es apasionante todos los conceptos, todas las aportaciones que habéis hecho, porque son de diferentes visiones, diferentes sectores. O sea, Esther, ¿cuál sería el resumen de esta primera ronda? Pues mira, en esta primera ronda han salido temas muy variados y además que recogen prácticamente todo lo que viene haciendo un DIRCOM, lo cual demuestra que en todas las empresas de Castellón se conoce y se trabaja, ¿no? Bueno, empezando por Begoña, para Begoña el reto principal es la transparencia, que cuando ya tienes una compañía lo suficientemente madura como para saber que la comunicación es una palanca importante de cambio, ahí es donde
hay el reto mayor, ¿no? Cuando ya se empieza a comunicar, hay que comunicar con transparencia y en un sector con tan poca tradición de comunicación, ¿no? Pues creo que es un reto importante, ¿no? Yo creo que esa sería la clave que me quedaría de Begoña. De Elena me ha apuntado algo que es necesario, que es que la gente conozca lo que hacemos, ¿no? Que también, pues eso, hace 4 años que tenéis un reto, que habéis creado algo que diferencia a otras empresas del sector, aunque cada vez más es la tendencia, tengo que decir, ¿no? Que cada vez se está yendo la feria, ¿no? Está saliendo de Valencia. Y bueno, pues a mí me parece que es un reto muy, muy difícil, más de lo que parece. De Eva me quedo con la palabra asuntos públicos, aunque no le hubiéramos llamado así, ¿no? Pero dice algo muy interesante también, que es: debemos ser prudentes, coherentes, reflexivos y basarnos en datos, que todo tenga soporte. Y eso en un sector donde hay una presión tan bestia de la Unión Europea y tenemos otros países como puede ser la India, ¿no? Asia o China, donde están produciendo sin ningún tipo de control, ¿no? por decirlo de alguna manera, y sin además, y copiando, que es peor. Bueno, pues abanderar un sector y ser líderes es importante y se tiene que... Entonces me ha gustado esto, ¿no? Que la prudencia, la coherencia, la reflexión y el basarse en datos. En el caso de Carol, hay una cosa hay una frase que me quedo totalmente con ella y que es diferencial, y es velar porque la marca aporte valor, pero aporte valor tanto a nivel interno, cuando hay un montón de compañías, en vuestro caso sois 30 y pico compañías, que ahora ya se recogen en 4 áreas, y que todo el mundo sienta la camiseta, aportar valor a todo el equipo y que eso se traslade a nivel externo, es un gran reto que sé que está trabajando, así que me quedo con eso. De Andreas, de Neolit, me quedo con algo... Con 3 claves que ha dicho que me parecen muy, muy interesantes, y más cuando quien está liderando es el área de marketing y acoge a la comunicación, ¿no? Y es el poner en valor la fidelidad de los empleados, captar talento y la reputación como clave. O sea, eso hace que todo funcione, así que me quedo con esas. Bárbara ha dicho muchas cosas muy interesantes porque ha hablado desde arriba como clúster, ¿no? Y no solamente como ANFEC. El reto es que se nos conozca y se nos reconozca como líderes mundiales de la industria. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y luego también me he quedado con una frase que es, ha definido sin darse cuenta qué es comunicar. Entonces, comunicar, según Bárbara, es transmitir algo que genere atención en el interlocutor y que despierte y que le influya. O sea que, muy bien. Luego tenemos a Sandra. Con Sandra me he quedado con ese gran reto que acometió hace 8 años, que es la unión de la diversidad de empresas como un único grupo Simetría, y la coherencia en la comunicación interna y externa, y que cuidar la comunicación interna se refleja en eso, ¿no? En que los empleados funcionen o actúen como embajadores. De Carmen de Equipe tenemos el titular, que es sostenibilidad como parte del ADN de la empresa. Me parece un cambio absolutamente admirable. Es algo que se está trabajando ya en las empresas que ya nacen así. Yo tengo que decir que ayer tuve el privilegio de asistir a una nueva marca que hemos creado dentro de mi compañía de Prodigioso Volcán, que se llama Atolónica, que se va a dedicar exclusivamente a eso, ¿no? La hemos llamado una marca monstruosamente comprometida. Se va a dedicar a que las compañías de verdad trabajen los derechos humanos, la debida diligencia, que cumplan la normativa, pero además que se lo crean y que toda la compañía se sienta orgullosa de eso. Y eso es lo que estáis haciendo vosotros, con lo cual, vamos, lo aplaudo muchísimo. Y me quedo con ello. Y eso además ayuda a crecer la marca y ayuda a crecer el negocio de una manera brutal, más de lo que parece. Porque hoy por hoy, y sobre todo las generaciones más jóvenes, al final eligen marcas que estén comprometidas y que estén cerca de sus valores. Y ellos ya no piensan como nosotros. Nos dieron una lección espectacular
con el tema de la Dana, donde pensábamos que estaban todos los días en las redes y con los móviles y que hablas con ellos y te contestan el móvil en silencio. Y de repente se armaron todos cruzando puentes y eso es una lección de hacia dónde vamos, hacia dónde va la humanidad y dónde va el tema social, ¿no? Nos creemos que lo estamos haciendo mal y sin querer lo estamos haciendo bien porque estamos cambiando el foco. La otra parte de la mesa son preguntas abiertas, o sea, podéis intervenir lo que queráis. Lo que pretendemos con esto es abrir el debate, pues crear el diálogo entre nosotros y yo voy a poner encima de la mesa preguntas que me gustaría que me aclararais. Por ejemplo, ¿qué tendencias actuales veis en el mundo de la... tendencias imprescindibles veis en el mundo de la comunicación corporativa? Aquello que veis que, hacia eso vamos. No sé, ¿quién rompe el hielo? Yo, si queréis, digo una cosa que yo creo que estaremos todos de acuerdo y que hace mucho tiempo que lo pienso y que creo que cuesta mucho implementar, pero que cada vez lo estamos haciendo más, que es la escucha. Es decir, escuchar muy bien todo lo que dicen de nosotros, interna y externamente. Es decir, que creo que es muy necesario estar al tanto de lo que se cuece dentro de la empresa, en diferentes departamentos, en diferentes ámbitos, porque al final es una manera de conocer muy bien cuál es el sentimiento que tienen las personas de dentro de la empresa, poder con eso crear estrategias para mejorar esa comunicación interna y ese ambiente, y además que gracias a escuchar así también podemos ver cómo se transmiten los mensajes fuera y ver cómo, si esos mensajes que tú transmites son los mismos que se están transmitiendo por los empleados y por el resto de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que tenemos, y creo que de la que se está hablando bastante en foros de comunicación también, es esa escucha, ese estar al tanto de lo que pasa y de cómo se ve tu marca, cómo se ven, en este caso también vosotros con vuestros productos, ¿no? Con la calidad de los productos. Creo que eso es muy importante. Es verdad que yo creo que la diferencia que hay un poco entre las cerámicas, ¿no? Y a lo mejor empresas de servicios, como podemos ser ambos grupos, o el puerto, ¿no? Que al final tú prestas un servicio y que es a lo mejor mucho más difícil de contabilizar esa percepción que cuando tú vendes un producto, porque al final sabes que si un producto funciona es porque la percepción del producto es buena, ¿no? Entonces yo creo que esa escucha para mí es una de las tendencias más necesarias en estos momentos en la comunicación. Yo al de lo que ha hecho, de lo que ha hecho Sandra, y algo que dijo Bárbara también que me gustó mucho, ¿no? Detrás de las empresas hay personas. Yo creo que una tendencia en la que estamos casi todos es hacer una comunicación más humana, es decir, humanizar la comunicación y no hacer algo frío, sino contar lo que hacemos desde esa parte. Y además implicar a líderes y a quienes tienen que contar cosas, no contarlo desde la parte de la comunicación, sino desde el punto de vista de los que tienen algo que contar. En un sector que como el cerámico, el portuario, ahora el logístico menos, pero el portuario también ha sido muy cerrado y nunca ha querido contar lo que está pasando en el puerto. Entonces ahí sí que tenemos una labor importante en esa tendencia de implicar a los grupos de interés y a los que tienen que contar cosas, que lo cuenten ellos y no contarlo desde la parte de comunicación. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. De hecho, creo que es algo que es la inercia un poco, ¿no? De las empresas no son entes, las empresas son un grupo de personas que gestionan de una manera concreta, ¿no? Yo quería apuntar que para mí, paradójicamente, una de las no es tendencia, sino lo que creo que corresponde a un periodo un poco de más maduración de la comunicación, es que creo que vamos un poco hacia ser más selectivos con lo que comunicamos. Es decir, en un primer momento en la que tenemos que poner en valor la comunicación, ¿qué hacemos? Contar muchas cosas, notoriedad, ¿no? Claro. Hablabas tú un poco... Sí. Yo tenía, además, en vuestro caso, un tema de lanzar un producto que tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, primero, cuando no hay una estrategia de comunicación o no se apuesta por la comunicación, lo primero que haces es contar mucho, porque la gente tiene que entender qué haces, es más un poco que te ubiquen, ¿no? Yo creo que ese paso un poco del cambio de nivel es el contar cómo lo haces. Y entonces el contar solo cómo lo haces, que es aquello que te diferencia un poco más, también implica el ser más selectivo en el contar. Voy a contar a lo mejor menos cosas, pero de más calado. Y que a mí me permita tener un relato pues más consistente. Entonces, de algún modo pasas un poco más de
no ser el objetivo de ser notorio, sino ser relevante. Yo creo que ese cambio un poco de nivel es, para mí no es una tendencia, pero marcado un poco en hacia dónde vamos en el camino, yo empiezo a percibir eso. En mi compañía lo empiezo a percibir y en colegas un poco de profesión y en otras empresas tal, empiezo a percibir eso. Con lo cual me parece que es un buen síntoma, porque creo que comunicamos más estrategia, más valor y no tanto el día a día. Sí, más preciso a la hora de elegir un target. Claro, yo creo que antes internamente era, tú tenías que estirar de la gente para que te contara sus proyectos, lo que hacía tal, y ahora tienes una avalancha de información y no puedo contar tanto. puedo contar todo, ¿no? Tiempo. Y también es verdad que en una era un poco también de, en general, nosotros como usuarios de la sobreinformación, hay tanta información todo el rato en un montón de canales y cada vez más canales nuevos, que también creo que es contraproducente contar demasiado, ¿no? Porque al final llegas un poco ahí. Claro, exacto. Entonces yo creo que ese es un punto interesante. Muy buen punto, sí. Si no tenemos, pasamos a la siguiente pregunta, que me apasiona. La siguiente pregunta es... Bueno, nos hemos olvidado una cosa, que es la IA, la inteligencia generativa. Ay, Cambia... ¿qué era vale, la siguiente pregunta? Vale, perdón. Bueno, la pregunta es ella. La pregunta no va a ser ella. Claro. Bueno, la pregunta era esa. Era cómo creéis que está influyendo la inteligencia artificial en la estrategia de comunicación. Voy a contar una anécdota que me hace mucha gracia. Me encantan las anécdotas. Me llama mi hijo porque le han hecho repetir el TFG, la redacción del TFG 2 veces. Y la tercera dice, mamá, estoy hasta las narices. Este profesor me tiene manía y dice, lo voy a hacer con IA. Y yo le digo, me parece fenomenal. Y me dice, oye, mamá. Y me dice, oye, mamá, tú no puedes ser una madre normal que me riña por utilizar la inteligencia artificial. Le digo, tú te lo sabes, no lo has hecho 2 veces, pues vamos por saco. Bueno, esto que se borre. Transparencia. Bueno, inteligencia artificial. Bueno, os doy la palabra. Yo empezaría por decir que la inteligencia artificial es una optimización de procesos. Realmente lo que hace es, pues te ayuda, pero te ayuda en cosas puntuales como moldear un texto, pues buscar un lenguaje más técnico, estructurarlo, pero nunca va a sustituir a las personas, porque las ideas y el contenido está en nosotros, las ideas que queremos transmitir somos nosotros. Entonces yo pienso que, aunque es una herramienta muy buena, nunca sustituirá a las personas. Eso lo tengo clarísimo. Sí. Y es una herramienta buena en comunicación como en muchos otros sectores que se puede utilizar, pero nunca va a sustituir. Yo puedo discrepar. Claro. Hombre, que sí. claro. Es que se me ha venido un ejemplo que va a pasar ya no en 10 años, ¿qué va a pasar el año que viene con las empresas de traducción? Ya. ¿Sabes? O sea, eso es otro tema. yo sí que creo, y de hecho esto es algo que me encanta sacarlo en este debate, porque al final somos todos gente con muchísima experiencia en el sector de la comunicación, ¿no? Y ¿os habéis planteado qué será de vuestro trabajo, de cada una de vosotras dentro de 2 años? ¿Qué vais a dejar de hacer? ¿O qué vamos a dejar de hacer? ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Porque yo es que creo, y ya no vayamos a 10 años, el año que viene, o dentro de 3 años, la influencia de la inteligencia artificial va a cambiar, yo estoy convencido, va a cambiar lo que hacemos. Va a cambiar directamente el perfil de las personas que busques para tu equipo, va a cambiar radicalmente los procesos, como tú decías. Estoy de acuerdo, creo que la inteligencia artificial no afecta tanto a nivel estratégico, pero sí que afecta muchísimo a nivel de procesos, ¿no? Pero el cómo va a arrasar con todo, yo estoy totalmente convencido, y sí que pienso, en este caso, discrepando contigo, sí que pienso que va a acabar con puestos de trabajo, con muchos puestos de trabajo. Yo creo que los va a transformar. Yo también. Sí, yo creo más que cambiarlos, porque por ejemplo, perdona Carol, sí, no. lo que has dicho de los traductores, sí, los traductores van a tener que dedicarse a otra cosa. Bueno, vale, sí, pero cuando tú haces una traducción, como está basada en los datos recogidos de millones y millones de traducciones, al final tienes que comprobar si está bien. Por supuesto. Entonces, nosotros, que bueno, los españoles tampoco hablamos también inglés, siempre necesitas a alguien que realmente te chequee o te controle que esta traducción está bien realizada. Entonces, seguramente lo que cambiará es el puesto de ¿qué hace un traductor?
traductor no hará una traducción literal como hacía antes, sino la revisará, o todas esas frases hechas que existen en el idioma inglés, igual que en todos los idiomas y tal, te los proporcionará o te aconsejará. Puede ser, sí. Yo creo No que, se sabe, ¿eh? Yo creo que hay cuestiones efectivamente muy operativas, que la inteligencia artificial es maravillosa y nos va a servir para que nos ayude a ser mucho más eficientes. Pero creo que hay una cosa, y a lo mejor en otras áreas y en otros aspectos sí que puede directamente tener una aplicación más con puesto de trabajo, pero sin embargo creo que en comunicación, que efectivamente puede haber algunas cuestiones a nivel de redacción, a nivel de ayúdame a mejorar esto, o sea, creo que nos puede mejorar, pero creo que hasta el momento, no sé, dentro de 10 años, ya veremos, pero creo que la inteligencia artificial no tiene una cosa que es saber empatizar. O sea, esa parte más humana que estamos diciendo de las marcas, a día de hoy, no sé, nadie lo sabe. Cómo evolucionará esto, pero a día de hoy creo que esto no lo puede aportar la inteligencia artificial. Creo que nos puede ayudar y nos puede catalizar en ser más livianos en el día a día para aportarte el valor, sí. Pero yo creo que no puede sustituir, porque si no al final despersonalizará marcas. Todos comunicarán un poco igual, misma esencia, mismo tono. Que ya pasa. Que ya pasa. Nos inspiramos unos a otros. Si analizas las redes o tal, ya sabes lo que está escrito y lo que no está escrito con inteligencia artificial, porque falta esa empatía, esa humanidad, ¿no? Esa sensibilidad, esa humanización de la comunicación, como bien decías tú antes. Y en esa línea además yo creo que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos una responsabilidad muy grande de educar y formar a los que pasan a formar parte de nuestros departamentos, porque yo sí que he detectado que aquellos que vienen a hacer prácticas o se incorporan nuevos, el uso de la IA no es el adecuado, de tal forma que terminamos teniendo gente que en este caso habla de tráfico de mercancías del puerto de Castellón, pero no ha entrado dentro del puerto y no sabe lo que es un puerto o no sabe lo que es un horno. Entonces yo creo que ahí nuestra labor para que esa comunicación sea más humana y se traslade como tiene que ser es la IA la vas a utilizar para mejorar algunas cosas, pero otras tienes que hacerlas tú. O sea, a mí lo de poner un post bonito y me lo pongas en la IA y me hables de la grúa, cómo ha descargado no sé qué y no sabes lo que es una grúa, no me sirve. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. Voy a dar un paso más para ir avanzando en el cuestionario. ¿La comunicación interna ha cambiado algo a consecuencia de del trabajo híbrido, aquello de semipresencial, presencial, de teletrabajo? O sea, ¿habéis notado cambios en ese sentido, en lo que es, se habéis notado dificultades o habéis ventajas, inconvenientes? Este trabajo híbrido, ¿cómo lo habéis notado en este proceso? Bueno, yo, si me permitís, yo sí que quería contar las experiencias que a nosotros nos han marcado en comunicación interna en la ciudad portuaria, ¿no? Por un lado, bueno, como creo que a todos, la cuestión del COVID fue un antes y un después. Muchos descubrimos que no teníamos cómo contar las cosas a nuestro equipo humano. Y luego, en el caso del puerto de Castellón, un accidente, el hundimiento de un buque de la Indiana con víctimas mortales y que además alargó mucho en el tiempo. Y no teníamos tampoco cómo contar lo que estaba pasando, y las personas que trabajaban en la autoridad portuaria estaban enterando más por los medios de comunicación que por la propia autoridad portuaria. Y ahí descubrimos la importancia de la comunicación interna. Entonces ahora nosotros estamos en un proceso todavía de implantación, de educación, de implicar a la gente, pero sí que hemos logrado implantar esa comunicación interna de alguna manera, con lo cual que el trabajo sea híbrido, o sea, no nos está afectando, más allá de que estamos todavía un poco lejos de lo que tendríamos que llegar, pero en ese trabajo continuo de saber que la comunicación interna forma parte del equipo de comunicación con recursos humanos, pero que es muy importante, porque si no lo tenemos dentro y no informamos desde dentro, nos vamos a quedar muy cómodos. El papel de los DIRCOM en las crisis reputacionales es fundamental, pero ¿cómo se canaliza? ¿Cómo veis esa situación? Ha hablado de aquel episodio, duró demasiado tiempo, pero el papel del DIRCOM, ¿cuáles son, digamos, los factores que vosotros destacaríais en ese momento de que se producen crisis reputacionales? Yo creo que preparándolas, estando preparado, o sea, adelantándote, siempre adelantándote y teniéndote preparado un protocolo de actuación, unos mensajes, unas medidas, aunque no lo sepas todo lo que va a ocurrir,
te lo puedes imaginar. Si lo tienes preparado, luego puedes ser proactivo a la hora de comunicar y ser, ¿no?, el dueño del relato que se cuente. Si estás esperando y cuando pasa tomar las decisiones en el mismo tiempo, pues no funciona igual, o sea, puedes perder el control, ¿no? Entonces, hay determinadas crisis que por experiencia ya sabes que pueden ocurrir, o las que hay. Un COVID nunca nos lo imaginamos y entonces tuvimos que andar sobre la marcha, ¿no? Pero otras que ya han ocurrido, y hablo ya de nuestro sector, de fitas y esmaltes, y entonces las tienes que preparar. Y si las preparas y tomas el mando, las superas. ¿Y cuáles son las prácticas más comunes para ganar confianza en contexto de esto, de incertidumbre, en estos casos? ¿Cuáles son las habilidades que vosotros entendéis que son necesarias para comunicar en esos momentos, bueno, de incertidumbre, de momentos cuando vienen mal dadas? Y cuáles son la habilidad? Hay que tener mucha cintura, desde luego, y mucha don de gentes. ¿Vosotros qué destacaríais de esa figura de DIRCOM para afrontar esos momentos de incertidumbre? Yo creo que hacer mucha pedagogía, explicar mucho las cosas, porque son las cosas así, dar mucho contexto, ser transparente. Incluso a veces, si tienes que formar, nosotros hemos hecho a veces, cuando crisis de la energía, formar a la prensa para que entiendan cómo funciona un contrato de gas o cómo se forma el precio. Estar ahí para apoyar y para ser como una fuente, un referente que sabes que te va a dar información transparente. La clave es eso, ser fuente y portavocía. Pero para eso tienes que generar una confianza y ser como muy transparente y fiable, ¿no? Yo añadiría uno más, y es la rapidez. O sea, en un momento de incertidumbre o en un momento de una posible crisis reputacional, antes actúas de una forma, lógicamente, como habéis dicho, de una forma preparada, creíble, etcétera, pero la velocidad al final también es un factor que creo que es muy importante, ¿eh? Porque al final el no actuar o retrasar la actuación, al final lo que genera es run, ¿no? Más incertidumbre, ¿no? El tiempo agranda la incertidumbre, de alguna forma, o sea que sí, sería un poco eso. Y yo creo que en situaciones de crisis, en general, las compañías es el momento en el que se nota mucho si se ha trabajado previamente una comunicación, porque al final tú en un periodo de crisis no puedes exigir a nadie de la audiencia que te crea porque sí, ¿no? O sea, tú tienes un recorrido de coherencia de lo que dices con lo que haces, de generación de confianza previa, de tus valores. Entonces, en un momento de crisis de cualquier tipo, que te pueden ver sobrellevadas, de accidentales, o sea, cualquier cuestión, la credibilidad te la ganas con tu día a día y con tu trayectoria, no en un momento de crisis, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las cuestiones más de trabajar la comunicación previamente. Y lo que hablaba Begoña del protocolo acudir al protocolo ya previamente elaborado. Eso es un poco más la parte de en un momento de crisis cómo hago, ¿no? Porque las crisis, los minutos, a partir de las redes sociales, esto ya es otro nivel, ¿no? Eso en ese momento la rapidez es importante, y para la rapidez si ya tienes el mecanismo, pero un poco lo anterior, ¿no? Tu trayectoria, tu solidez, tus relaciones con los públicos de interés, tu confianza con tus clientes, con tu público interno, con los periodistas, con el perfil que tú sabes que eres una empresa confiable y que a lo mejor pues cualquier tipo de compañía puede verse sobrellevada en una crisis puntual, pero que esa relación se gana durante el tiempo. Sí, yo me uno a lo que está diciendo Carolina, ¿no? Creo que hay que tener mucha capacidad como de intercomunicación, porque al final tú como DIRCOM eres un puente entre la empresa y los medios, y muchas veces tienes que lidiar con esto, y esa confianza se trabaja y se genera día a día, ¿no? Por un lado, ser precisos y cautos con la información, hacer entender al medio también el contexto, de forma que se cree como una alianza, que el medio no esté en tu contra, sino que vayamos todos a generar una alianza para que la información que se va a generar sea algo apropiado, que no sea alarmista, que nos beneficie a todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, generar esa capacidad de intercomunicación. También el DIRCOM, pues, tiene que lidiar a lo mejor con la gente de la empresa que no está tan familiarizada con las relaciones con los medios, ¿no? Entonces, pues es un poco generar ese puente para que todo eso sea
fluido y que las personas de los medios tengan también confianza en ti Sí, claro. como canal. Ahí se abre un debate interesante con la dimensión digital de los medios, que hay veces que bueno, pues lo que genera más tráfico es un poco titulares. Lo más ligero. Es lo más ligero, claro. Picantillos, ¿no? Titulares picantes. De fácil lectura y sí, bueno. Sí. Pero bueno, ese es el día a día de la comunicación, es más complejo de lo que parece, pero bueno. Yo también os quiero preguntar, como responsable de comunicación de vuestra compañía, cuando la empresa tiene un propósito en comunicación, ¿qué hacéis para no caer, bueno, para proyectar lo auténtico de esos contenidos y no caer en el puro reclamo publicitario? ¿Sabes? ¿Dónde está, cuáles son las claves para que lo que transmite la empresa sea verdaderamente auténtico y no sea lo facilón? Me miras a mí otra vez. Te veo a ti, pero vamos. No. Bueno, pues demostrarlo con hechos. Claro, la coherencia entre lo que se dice y lo que se coherente dice. y demostrarlo con hechos. Claro, sí. Tiene que estar con hechos y, por supuesto, siempre evidencias científicas, Exactamente. certificaciones, estándares. O sea, tus datos tienen que estar siempre avalados. No puedes lanzar un dato y ya está, porque luego se tiene que poder contrastar. Eso es una forma de ganar la confianza también y evitar, pues eso, noticias que no tienen, que son vacías de contenido. Siempre aportar un dato contrastable y tangible. Yo creo que aquí la comunicación interna también juega un papel muy importante, porque al final tú cuando tienes claro lo que es y se lo transmites a tu equipo, es tu propio equipo el que va a hablar bien de ti. Y en este sentido, cualquier acción que tú hagas externamente sí puede estar respaldada por tu propio equipo. Nosotros, por ejemplo, somos más de 3.000 trabajadores, no tendría ningún sentido que nosotros comunicásemos una cosa que nuestro propio equipo no pudiese defender. Entonces, sí que pienso que al final los primeros portavoces de tu marca van a ser las personas que forman parte de ella. ¿Puedo preguntar una cosa? Claro. Es que me ha venido en la última presentación que hicimos no sé si fue del anuario, bueno, que estuvo el presidente de DICOM nacional, apuntó en Cámara Valencia. Sí, en Cámara. Apuntó una frase que a mí me resultó curiosa, ¿no? Que decía que los DIRCOM, al hilo un poco de lo que decía antes, ¿no? Hemos evolucionado, o la función del DIRCOM, o el rol del DIRCOM, y estamos en un punto en el que llegamos a veces a ser un poco incómodos. Incómodos en el sentido de claro, como decís, tenemos que velar por la veracidad de nuestra marca. Entonces, no caer en oportunismos, no caer en greenwashing, y muchas veces es goloso, ¿no? Porque dices, ostras, yo puedo contar esto, a lo mejor puedo decir una cosa y sé que no soy el 100% así y lo puedo contar, pero no, yo tengo que ser honesto y a veces decir, y eso implica a lo mejor, no sé, pero como sabemos que somos únicos en España, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, ¿no? Entonces, hay veces que, claro, o sea, molestos en el sentido un poquito de esto, ¿no? De que para mí la responsabilidad es velar por la veracidad. Entonces, por la veracidad para ser luego confiable, creíble. Y el hacer reflexionar, ¿no? Claro, entonces hay veces que esto pues implica internamente a lo mejor, pues, oye, pues a lo mejor pues no contamos esto, porque a lo mejor cuando lleguemos a este hito lo contamos mejor, ¿no? Esa labor, un poco, entre comillas, los que seamos molestos, pero esa labor un poco más de vigilantes, ¿no? Sí, exacto, de ese filtro de... No todo se puede contar, porque si no es real, pues no lo vamos a contar. Claro. Entonces, o no ser real, o ser honestos en el que a lo mejor tú no eres lo mejor en todo. Pero a lo mejor tu honestidad es decir, no soy lo mejor en esto, pero quiero llegar a mejorar en esto. Entonces yo cuento, y ese es un mensaje para mí con más valor que decir que eres el mejor. ¿No? Mi propuesta de intenciones, mi hoja de ruta para ir mejorando, para mí eso aporta más valor. En el tema en el greenwashing, por ejemplo, tan bueno es contar lo que sabes hacer y que estás haciendo bien, como también explicar cuáles son tus límites. O contar, oye, mira, yo tengo, y explicar y decir, esta es mi problemática, estamos trabajando para, en el tema de descarbonización, llegar a esos... Pero también hay que hacer pedagogía otra vez y explicar por qué hay sectores que lo tienen más fácil y nosotros explicar qué problemas tenemos, avalado todo con datos,
pero que al final también explicar dónde tienes un problema o un límite, también yo pienso que aporta. Sí, totalmente. O sea, yo pienso que es más como comunicar una identidad, más que vender un producto, ¿no? ¿Cuál es tu identidad como empresa? Tanto en lo que sí que aportas como en, a lo mejor en los casos nuestros, pues las dificultades que tenemos, ¿no? Desde ahí, entonces, en el caso de los que vendéis producto, pienso que la venta del producto puede ser fruto de la potencia de esa marca que está comunicando esa identidad. 100%. Y entonces cualquier producto que venga de esa marca me va a interesar, porque esa marca me ha demostrado quién es, ¿no? Y yo me gustaría añadir, que creo que lo he apuntado antes, que en ese propósito corporativo de ser creíbles y generar marca, nosotros sí que buscamos mucho alianzas externas, es decir, que otros cuenten lo que también nosotros hacemos. Porque si siempre lo cuenta el presidente de la autoridad portuaria, al margen de ser también un cargo político, por lo que él puede conllevar, siempre lo cuenta el mismo. Entonces, por un lado sí que puedes tener el respaldo de como es autoridad portuaria, puedes resultar creíble o no. Pero si tú estás haciendo, por ejemplo, los accesos al puerto, pues si en vez de contarlo el presidente de la autoridad portuaria lo cuenta el técnico David, que además es un técnico, probablemente eso te va a dar mucha más fuerza. Y al final estás contando una infraestructura importante que supone un antes y un después para la contratación, pero no lo cuentas siempre el mismo portavoz, la misma voz. Sí, eso también genera confianza. Sí. Yo voy a pasar a la siguiente pregunta, ya estamos casi en la recta final, pero hemos pasado de un tiempo a ser o no ser. Ahora parece que es medir o no medir. Todo se mide, todo se mide. Entonces, quería saber cómo medís vosotros los impactos de vuestras acciones en comunicación, qué KPIs utilizáis, cuáles son esos baremos que vosotros atendéis de manera habitual para entender que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que estáis haciendo, pues tiene unos resultados determinados. No sé. Yo creo que es muy importante, algo que yo creo que he comentado antes, al final es que cuando al final nosotros en comunicación muchas veces no vendemos productos, sino que vendemos marca, vendemos servicios, vendemos ese propósito que tiene la empresa, muchas veces es muy complicado medirlo en datos, en números, ¿no? en un porcentaje, en una gráfica. Es más el sentimiento o lo que decía antes, ¿no? El que tu marca se conozca, el que cuando tú vayas a un sitio, cuando digas que trabajas en X empresa, la reacción de esa persona diga, ah, qué guay, ¿no? Trabajas ahí, o que incluso cuando te estás haciendo unas labores comerciales, cuando tú vayas a vender tu empresa, ya conozcan que tu producto, tu servicio es bueno. Es decir, que testear mucho, ¿no? También ese sentimiento en cuanto a las relaciones, porque al final eso es muy difícil medirlo con un número, pero que pienso de verdad que es un medidor que se debe tener en cuenta, ¿no? Ese sentimiento que tiene la gente cuando tú transmites tu marca. Entonces yo creo que eso es muy importante. Evidentemente hay cosas que se tienen que medir y muchas veces tenemos que dar números no para decir, oye, que esto está funcionando. Evidentemente tú tienes, cuando lanzas un nuevo vídeo, un nuevo producto, tienes que poder medir los impactos que ha generado ese vídeo que has publicado, la cantidad de personas que han llegado a tu página web a través de esa publicación que has hecho. Evidentemente esos KPIs yo creo que los trabajamos en general todos, porque al final son necesarios para medir las acciones concretas que haces, pero que un buen medidor es ese reconocimiento de marca y que cuando se habla de tu marca se hable bien, ¿no? Y que cuando, los que decía antes Carolina, ¿no? Que con las crisis que tú ya tengas ese buen hablar en todos los públicos objetivos y que todos te conozcan bien para que cuando llegue ese momento tu trabajo ya lo has hecho y tu marca se conoce. Y entonces ahí yo creo que esa parte que nos tiene que tener, que a lo mejor es muy difícil de medir porque es muy complicado de decir. Es un intangible, pero que a través de encuestas de satisfacción, claro, tanto de clientes sí, pero que al como final como internas puedes llegar a tener datos, datos intangibles muchas veces, pero bueno, datos pero es necesario medir. Sí, con números, al final lo conviertes en números, son datos. porque vivimos en un mundo. No, pero se puede medir hasta la reputación, al final las redes sociales, hay un montón de herramientas que te ayudan también. Y hay organizaciones que se dedican a medirlo, el tema de sostenibilidad, por datos y por hechos que publicas, así como tú dices, el tema de la reputación. Al final está todo medido con todo KPIs, medido. Correcto, porque existen KPIs para todos. Lo que pasa es que nosotros, pues, por ejemplo, nos gustaría llegar a un punto en el que cuando una persona ve a tu marca, tu nombre, no piensa únicamente en el producto, sino que piense en los valores. Claro, exacto. Ese es el punto, esa es la medición de verdad que representa, pues, que has conseguido tu objetivo. Sí. Otra pregunta que voy a hacer, y yo creo que esa es la respuesta.
¿Creéis que el DIRCOM debería formar parte del comité de dirección? ¿Por qué? Absolutamente sí. Pues sí, ¿no? A ver, es verdad que las empresas que meten al DIRCOM en el comité de dirección se nota un cambio importante. Sin duda. En general, porque es un área absolutamente transversal, permite que se conozca la visión del DIRCOM en todas las áreas, que el resto de áreas empiecen a respetar al área de comunicación y conocer sus competencias que muchas veces no se conocen, o sea, muchas veces no las conoce ni el propio presidente, pero bueno, entonces, en la asociación, o sea, en la Junta, mejor, a nivel nacional, no todas las empresas tienen al DIRCOM en el Consejo de Dirección, pero sí que estuvimos un día en una comida con un monotema que era este, ¿no? Y claramente, excepto en un caso, y encima es valenciano, que es en el caso de Mercadona, que hace poco salió del comité de dirección. Normalmente cuando un director de comunicación pasa a formar parte de un comité de dirección, se queda, y se queda porque aporta valor. Y se queda porque además lo que se cuenta allí le permite tener una mayor visión de lo que pasa en la compañía, y eso redunda en que luego puede aportar más valor, ¿no? Y muchas veces se da cuenta que le faltan competencias y automáticamente se forma para poder responder a todos esos retos que están encima de la mesa de un comité de dirección, ¿no? Entonces, creo que es bueno por las dos partes, para la empresa y sobre todo para la evolución y crecimiento del DIRCOM. Y has comentado, Esther, una cosa que es la formación, que yo creo que para nosotros, o sea, en cualquier puesto o competencia profesional es importante formarse continuamente, pero en nuestro ámbito es como más relevante aún, ¿no? Por la relevancia de que todo cambia muy dinámico, y no solo un poco por la perspectiva, más un poco de la parte más de una visión más estratégica. Creo que también la figura del DIRCOM debe también formarse en otras áreas más de la gestión de la compañía, porque al final tienes que comunicar mucho sobre la organización y tienes que saber de algún modo sobre finanzas, sobre cómo funcionan las operaciones, cómo funciona. O sea, una visión como muy global del management para luego poder llevarlo a la parte de comunicación. Es como que va alineado a esa parte más estratégica de la comunicación, entonces con una visión o una formación un poco más de los negocios. Pues ya entramos en la recta final. Para eso yo lo que quería era que a modo de conclusión me hiciera un breve resumen de todo lo que entendáis os ha gustado más de lo que han dicho los compañeros. Titulares, ¿no? Lo que llamaríamos titulares, en nuestro sector, ¿no? Y si puede ser el sumario también. ¿Tú quieres más? Sumario, el subtítulo y todo lo demás. Vale, bueno, es la broma. Carmen, cerramos el arranque lo cerramos contigo, ahora queremos abrir estas conclusiones contigo. Breves conclusiones de lo que tú consideras que se han tocado temas aquí muy interesantes y quieres que nos llevemos a casa, bueno, o sea, con esas reflexiones. Es que han salido tantas ideas buenas desde el principio que, bueno, considero que ha sido muy enriquecedor estar aquí hoy. Me llevo muchas ideas. Y bueno, básicamente pues estamos en un mundo donde todo va muy deprisa, todo cambia, las necesidades cambian, la sociedad cambia, entonces las empresas tenemos que adaptarnos y tenemos que ir comunicando en esa medida de cambio. Para mí la idea más importante es que la comunicación forma parte de la estrategia de la empresa y a partir de ahí, o sea, integrando la comunicación en la toma de decisiones, en transmitir lo que realmente estás haciendo con honestidad, transparencia, con datos reales, es la base. Pienso que eso es la base. Esa sería mi conclusión: transparencia, honestidad y comunicación como estrategia de empresa. Pues muchas gracias por la simplificación y la claridad de ideas. Bárbara, ¿cuál es a modo de conclusión lo que has escuchado aquí que te ha llamado la atención? Es difícil sintetizar porque se han dicho tantas cosas, pero sí que creo que hemos coincidido todos en que es importante encontrar cuál es la identidad de tu empresa o de la entidad que representas y eso transmitirlo
con honestidad y con una dirección que vaya de la mano de, pues desde la primera línea de la empresa, desde el equipo directivo hasta toda la cadena que se crea dentro de la empresa, que eso tenga una dirección y una coherencia entre la comunicación interna y externa. ¿Cuál es la identidad como empresa? ¿Qué nos diferencia y qué aportamos a la sociedad? Pues muchas gracias, Bárbara. Bueno, es tu turno, que te tengo muy lejos. Pues a mí me gustaría destacar que creo que los departamentos de comunicación somos personas que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, ya sea a todos los cambios tecnológicos que suceden en nuestro sector, como a todos los cambios que suceden dentro de la propia empresa. Eso y la honestidad, junto con un reto que, bueno, esto no se ha comentado, pero me gustaría decirlo, que creo que tenemos también el deber de hacer ver a las próximas generaciones que somos un sector que está en constante evolución, que es un sector interesante y que me gustaría que lo tuviesen en cuenta para su futuro. Me da la sensación que no es el caso. Y creo que es por desconocimiento. Y creo que si ahora que estamos empezando a ser un sector un poco menos hermético, que creo que es un tema que también hemos tocado un poco, quizás cambiemos la visión de las próximas generaciones también. Gracias, Elena. Pues ahí, Elena, decirte una cosa muy chula que estamos haciendo en DIRCOM a nivel nacional y también, sobre todo aquí, es estar muy cerca de las universidades. Entonces, estamos trabajando con todas las universidades, con cada una un reto, con el objetivo de que el conocimiento se imparta de la profesión, es decir, que entre dentro de los grados y no solo en los másteres de especialización, y que se plantee como una profesión con futuro para que cuando los chavales jóvenes salen de las universidades tengan nuestra profesión como un objetivo, ¿no? O sea, como algo que les apetezca, sí, sí. Y que quieran, ¿no? Entonces creo que has dado en el clavo, y eso es sentirte orgulloso de la profesión, así que te lo aplaudo muchísimo. Sandra, ¿cuáles son? Para mí, yo creo que la conclusión a la que un poco hemos llegado todos es que al final la comunicación y el papel de DIRCOM en las organizaciones debe evolucionar conforme evoluciona la empresa, ¿no? Es decir, no tiene sentido quedarse anclado en lo que se hacía, sino que tú al final, aunque el de al lado haga una cosa, puedes seguir marcando las tendencias, ¿no? Siguiendo las tendencias del mercado, pero que al final es importante evolucionar conforme tu empresa evoluciona y conforme los requerimientos de tu empresa van cambiando, ¿no? En función pues, del momento, de las nuevas oportunidades que salen. Entonces esa adaptación y esa evolución, que yo creo que también ya lo hemos comentado, ¿no? El adaptarse y el evolucionar al ritmo del mercado, evidentemente de las tendencias, pero al ritmo también de las necesidades de la empresa, que al final es para lo que trabajamos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Con qué te quedarías? Yo me he apuntado aquí tres cosillas. El primer punto coincido tanto contigo como tú también lo has comentado. Creo que estaremos todos de acuerdo en eso, ¿no? Cómo de importante es la comunicación corporativa dentro del funcionamiento de una empresa, tanto desde un punto de vista estratégico, que es lo que decías tú, como desde el punto de vista de que la comunicación corporativa sea una herramienta transversal que cruce toda la organización, ¿no? En este caso hablábamos hace un momento desde el equipo ejecutivo o lo que sea, en cada una de las organizaciones, de la forma que sea cada una. Creo que esto es especialmente importante, ¿no? Hemos hablado también de cómo se tienen que defender o de marcar muy bien los valores de tu marca o de tu compañía de cara a generar fidelidad, tanto hacia adentro de tus empleados como hacia afuera, quien te tenga que comprar o a quien te tengas que dirigir, o a la sociedad, que también es un punto que ha salido en diferentes momentos, y ya está. O sea, creo que ha sido una conversación muy agradable. Eva, conclusiones. Uy, A ver, que tú tienes capacidad para eso, ¿eh? Nada, me ha gustado mucho ver que al final empresas que a lo mejor siempre han estado muy focalizadas en el marketing por la esencia de nuestro sector, al final además con mucha proporción de pymes que en el día a día van ferias, catálogos, ¿no? Pues como esa importancia de la comunicación ya corporativa cada vez va creciendo más, porque al final
No es solo el saber hacer, lo tenemos, si no, no seríamos un clúster líder a nivel mundial, pero también es muy importante sumarle el hacer saber, ¿no? Y explicar las cosas, cómo lo hacemos, con qué valores, pues respetando todas las cosas que respetamos aquí en el sector a nivel español, y creo que eso nos permite aportar más y dar una visión más ampliada de lo que hacemos del producto, ¿no? Si sabemos trasladar esos valores que hay detrás de nuestra forma de hacer, y eso al final te genera una diferenciación. Elena, ¿qué te quedarías? Yo hubiera dado titular de sumario, pero más Como buena periodista que soy. Me encanta. Que la comunicación no es un departamento al servicio de otros, sino un actor estratégico en las empresas, aportamos valor. Tenemos la responsabilidad de transmitir valores, generar sentimiento de pertenencia dentro y fuera de nuestra empresa. Y te has quedado como una capitana general. Carolina. Bueno, pues la verdad que ha sido un privilegio escucharos a todas. Perdón. Nada, yo muy alineada con todos. Me he quedado con lo de... Me ha gustado mucho de Elena el tema de humanizar las marcas, ¿no? Las empresas. Y al final que no comunicamos... Aquí estamos representados diferentes sectores, no comunicamos productos, no comunicamos servicios, sino comunicamos identidad. Y que al final los valores sea lo que cree tu ventaja competitiva, ¿no? Al final tu ventaja competitiva es tu modo de hacer las cosas y tu cultura, que es lo único que no se puede copiar, porque un producto o un servicio pues se puede copiar, y eso es lo único que te hace diferente. Eso es la perspectiva más global y estratégica. Y luego hay una frase que leí en algún sitio, que nunca me quedé con quién lo dijo, pero me gusta mucho, que está alineada con la comunicación interna, y que hablamos de ese desafío, ¿no? de mantener al equipo, porque no podemos crecer ninguno de nosotros sin personas, aunque tengamos inteligencia artificial y otras herramientas. Pero había una frase muy interesante que decía: cuando el propósito se comparte, el compromiso se multiplica. Y creo que eso es algo que realmente funciona. El hecho de que cuando tú compartes con tu gente el por qué estás aquí, la contribución, más allá de que una empresa genere beneficios, más allá de eso, hace que la gente, pues, su engagement, ¿no? O su grado de compromiso se multiplique. Miraré el ChatGPT a ver si... Es que me ha gustado la frase. Me ha gustado la frase. No la conocía, pero vamos, comulgo plenamente. Begoña. Pues nada, me llevas primero, pero además de lo más difícil. Pues bueno, pues estoy súper alineada con todos vosotros. Como dice Carolina, me ha encantado esa frase, me la he apuntado, espero encontrarla. Búscate. Y bueno, ese propósito, ¿no? Al final es lo que hacemos y lo que somos, que es lo que tenemos que hacer los DIRCOMs, trasladar con eficiencia ese propósito que hacemos. Y como hacemos siempre, sin perder esa esencia de lo que somos, ¿no? Tengamos una empresa familiar, como ha dicho Carolina al principio, que me ha gustado mucho. Yo vengo de una empresa medio familiar y he pasado a ser una multinacional. El cambio y la transformación ha sido brutal. Entonces yo he vivido un proceso de transformación, pero no hay que perder, hay una esencia, seas lo que seas, que no la puedes dejar de perder y contarla, ¿no? Y unos principios corporativos que son súper importantes saber transmitir, sin perder esa esencia. Pues antes de... Bueno, no quiero tener yo el privilegio de cerrar esta mesa, porque quiero que sea que tenga ese privilegio. Por mi parte, a todas vosotras, a ti también, agradeceros vuestra presencia, vuestra generosidad a la hora de expresar y de aportar esas reflexiones que son seguro que por mi parte me las llevo también guardadas para ponerlo en práctica y para pensar que el mundo de la comunicación sigue siendo tan apasionante o más cada día. ¿Qué pasa? Llegará la inteligencia artificial, llegarán muchas cosas que nos harán cambiar todo el contexto en el que estamos viviendo ahora, pero seguro que el responsable de comunicación siempre será muy necesario y clave en todos los procesos vitales y corporativos en el que estemos inmersos. Así que muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, por acompañarnos. Y ahora sí, Esther, para que haga sus propias conclusiones, seguros, ha tomado buena nota de todo lo que os ha dicho. No, pues, y aprenderemos de ellas siempre. No, a ver, lo primero, dar las gracias al periódico Mediterráneo. Que sepáis que en DIRCOM tenemos un acuerdo con Prensa Ibérica para cubrir
con las 4 cabeceras, pues Castilla, Valencia, Alicante y Murcia, que es lo que nos compete a nosotros. Creo que además el Mediterráneo para mí es el más emblemático, puesto que soy de Castellón, y bueno, y además creo que es uno de los periódicos más antiguos y más leídos, ¿no? O sea que, centenario ya. Centenario, ¿eh? O sea que ha sido este año además. Estamos de celebración, ¿no? Eso en primer lugar. La semana pasada fue, el jueves de la semana pasada fue cuando cumplimos nuestro Fíjate, el 100, o sea que eso es lo primero. Y luego pues deciros que me voy con un sabor de boca estupendo, estoy súper contenta de ver y comprobar con mis propios ojos que da igual el modelo que se tenga dentro de cada compañía, la comunicación existe. Andreas es director de marketing y sin embargo tiene, asume todas las competencias de comunicación, pero es que además sabe de qué habla, ¿no? Con lo cual yo me llevo una impresión muy grata, porque al final también sois representantes del sector de cerámica, también en el caso ¿es Carmen? Carmen, sí. Me parece maravillosa la iniciativa de poner el foco en la sostenibilidad como algo transversal y foco de negocio. O sea, de verdad, conocí a casi todos, pero me faltaba, pues eso, Elena, Andreas y Carmen. No he tenido la oportunidad de coincidir con vosotros, y yo creo que bueno, dentro de nada dejaremos de ser la provincia con menos DIRCOMs asociados para dar la vuelta al tambor. O sea que sí. Yo creo que el titular es el DIRCOM al poder. O sea, somos una profesión absolutamente estratégica y necesaria. Así que muchas gracias a todos por venir y por el gran anfitrión que tenemos con ha sido un placer. Muchas gracias. Hay que repetir. Hay que repetir.